tardes. Mi nombre es Jimena y pues gracias por aceptar mi entrevista. ¿Nos podría presentar, por favor, cómo se llama y de dónde es? Bueno, mi nombre es Francisco Mariño León Santiago. Pues vengo ya de familia artesana, nación trabajando lo que es el telar de pedal, mejor conocido como el telar de chicote. Se le da el nombre de pedal para que se entienda, pero realmente su nombre original es de exprimideras. Okay. Las exprimideras era aquello con lo que ocupábamos en el río, que se ocupaba para exprimir la ropa. Okay. Y esas tablas son lo que nosotros le dimos el nombre a nuestro telar, adoptándole exprimidera. Okay. Dentro del telar, el chicote es un cuerno o un cacho de toro que nos sirve para jalar, por eso se le llama chicote, porque chicoteas, jalas, ¿no? Entonces es eso. Nosotros pues nos dedicamos a esto desde hace ya muchos años. De hecho, como te decía, yo soy la quinta generación. Sí. Pues hemos tratado, es el barrio fundador del textil de pedal, ¿no? El telar de chicote, el telar de madera, aquí en Oaxaca, el barrio de Xochimilco. Okay. Cuenta la historia que hubo en su momento, en su auge, 180 talleres. Hoy en día solo quedamos 5, de los cuales 5, pues la verdad creo que soy el más joven, que queda aún, porque la mayoría ya son personas mayores, adultas. Y lo más triste de esto creo que es lo que se va a acabar, porque ya nadie se interesa por ese trabajo. En su momento, cuando iniciamos los talleres en el barrio de Xochimilco, es por la necesidad de vestirnos, ¿no? Nos cuenta la historia que el nombre de Xochimilco no es por lugar de flores, sino era porque era un fuerte militar de los xochimilcas, quienes se encargaban de llevar el tributo desde Centroamérica al gran imperio. En este caso eran mexicas, xochimilcas, ¿sí? Y tlaxcaltecas, que en esa época eran los guerreros más temidos de la época. Entonces aquí lo hacen como un asentamiento en estas faldas, era hacia acá está el Cerro del Crestón, donde fue un ex volcán de hace millones de años. Entonces esto le sirvió que los caudales del río Jalaplaco, el río Blanco, el río La Cascada, el río San Felipe alimentaban todo lo que es hoy el centro de Oaxaca. Entonces era una zona caudalosa de cuanto a agua para gente que venía de paso, y lo nombran como un fuerte militar estratégicamente para ver que no vinieran a invadirlos, en este caso los zapotecas de Monte Albán, los zapotecas de Sachila, los de Mitla, entonces de Yagul. Era algo muy estratégico esta parte. Entonces hoy se le conoce también como el Cerro del Fortín, ¿no? Pero nuestro territorio de Xochimilco era muy extenso. De hecho, en esa época, hoy ya se le conoce como colonias, ya no como el barrio, pero fue muy extenso. Fue el primer lugar donde existió el primer ayuntamiento de lo que es la iglesia de Xochimilco. Nuestro santo que veneramos es Santo Tomás Xochimilco, y es por eso el nombre de Xochimilco. Entonces ya había nativos aquí en Oaxaca, en nuestro asentamiento de Xochimilco. Y pues lógico, cuando llegan ellos aquí, pues ellos eran los que nos someten a nosotros, ¿no? Porque eran los de la Alta Alcurnia, o eran los guerreros y todo esto. Y nosotros pues teníamos que alimentarlos, vestirlos y todo. Y es como empieza prácticamente a fundarse un barrio artesano. Por la creatividad y el tener que pues darles a todas estas personas, como te decía yo, tlaxcaltecas, mexicas, xochimilcas, el vestirles, alimentarlos. Y coincidía que llegaban un día martes santo al barrio de Xochimilco. Todavía no estábamos sometidos por la iglesia, pero hoy en día coincidía con un martes santo. Y resulta que los martes santo, hasta la fecha, hoy en día, se sigue ofreciendo agua hasta nuestros visitantes. Xochimilco es muy famoso por obsequiar sus aguas el día de martes santo. Pero realmente no era por el día santo, era porque era el día que llegaban ellos aquí y teníamos que tenerles listo el agua y la comida. Okay. Entonces coincide, y pues de esta forma nosotros venimos, ¿no? Heredando todo hacia nosotros mismos, y pues así mismo las técnicas. Ahora nuestro telar era de cintura originalmente. Cuando vienen los frailes dominicos, nos traen el telar de descendencia polaca. Nosotros lo ajustamos o lo adoptamos a lo que es hoy nuestro telar, y posteriormente dejamos el de cintura. En ese entonces se trabajaba lo que era el famoso ceñidor,
que era para amarrarnos nuestros calzones de manta, el rebozo, que era el rebozo de bolita, que hoy ya no se hace, y la famosa servilleta para hacer atole, el atole blanco. Se le llamaba, era nuestro colador, pues, no nada más para el atole, sino para todo tipo de cosas, porque no existían los coladores. Entonces, es como empiezan a hacer todo esto, las primeras servilletas, esto. Conforme van pasando los tiempos, pues van evolucionando y las necesidades van creciendo. Entonces empezaron a hacer los primeros manteles, las primeras servilletas, las primeras cubrecamas, y hoy pues hacemos muchas cosas. Y la ropa pues siempre se ha trabajado realmente. Lo que hemos trabajado nosotros desde épocas muy antiguas ha sido siempre el algodón al 100%. Nos negamos, al menos este taller se niega a usar otra fibra que no sea algodón o que sea fibra, porque pues nosotros siempre vamos por lo natural. Sí, claro. Porque todo lo que es sintético pues ni siquiera es hilo, ¿no? Se le conoce como filamentos o sintético, ¿no? A final de cuentas es todo menos hilo, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos vamos siempre por las fibras. Hemos trabajado mucho tipo de diferentes tipos de fibras, pero la principal es el algodón. Y nosotros anteriormente teníamos a lo que era con tintes naturales, posteriormente con químicos. La forma de nuestros teñidos son reactivos o óxidos. Así se le conoce, reactivos óxidos. ¿Por qué? Tú estás tiñendo, por ejemplo, colores de, ¿qué te gusta? Amarillo. Y cuando lo tienes en el agua caliente se ve café. Tú lo sacas al medio ambiente y solito empieza a ponerse amarillo. ¿Por qué? Porque está oxidando por el medio ambiente. Con el simple hecho que le toque el aire, se oxida y se pone en color amarillo. Entonces, es como lo utilizamos. Hoy en día, nuestro taller, trabajamos en colaboración con una empresa que está en Puebla que se llama Ecollar, encargada de reciclar toda la ropa vieja. Entonces, me llaman ahora como de moda o no sé, algodón ecológico y certificado. Entonces todo el algodón que estoy trabajando hoy en día es un algodón ecológico reciclado. ¿Por qué? Porque sea tinte natural o sea tinte químico, estábamos contaminando los mantos acuíferos por la cantidad de agua que se utilizaba y por la calidad de las mismas hojas, de los mismos vegetales o lo que se utilizara para teñir. También se usaba el hidrosulfito, la sosa cáustica, formol, naptol, ¿sí? Son muy fuertes, entonces realmente estábamos contaminando nuestros mantos acuíferos. Y a ustedes también. Y a nosotros mismos. Entonces, con la misma situación de empezar a trabajar lo que es el algodón reciclado, pues ya no necesitamos eso. Al contrario, estamos ayudando al medio ambiente porque de nuestra ropa vieja se separa, se lava y se empieza a triturar, a volver borra. Y una vez hecho borra, se vuelve a hacer algodón por colores. Evitas el volver a teñir y evitas el contaminar. Entonces, es una muy buena técnica y nos está funcionando hoy en día a nosotros, como artesanos, pues apoyar de esa manera, ¿no? A seguir trabajando con algodón reciclado. El algodón natural, no, ese sí viene de línea o viene de como viene la planta, al color natural. Es el único que no se puede reciclar, porque es al natural, pero todos los demás se están reciclando. Y entonces, esta empresa, pues la verdad ha crecido mucho, porque hoy me parece que está reciclando también algunas otras fibras, no nada más el algodón. Ah, qué interesante. Sí, sí, ojalá la puedan visitar y conocerla ahí para que, ya que la tienen tan cerquita, conózcanla. La verdad, el dueño de la empresa es un joven, bueno, hijo del propietario, que es muy consciente, muy buena persona. Sí, eso es importante. Sí, pues eso es lo que estamos trabajando y tratamos de mantener nuestra técnica tradicional. Tratamos de seguir haciendo de nosotros, de nuestro taller específicamente es trabajamos en serio, no en serie. Ese es nuestro eslogan de nuestro taller. Sí. Trabajamos en serio, no en serie. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras piezas son únicas. Hoy en día contamos con el registro de la marca, ya contamos con la norma, contamos con todo, ¿no? Con Hecho en México, todo, ¿sí? Porque podemos importar, exportar, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque también en algún momento nos ha tocado traer algodón o lino de Australia, de otros países. No nada más trabajar con otros, por ejemplo, de Centroamérica, la alpaca, que es mucho más fino que la lana y mucho más barata. Entonces, hemos trabajado con distintos lugares.
y nos ha tocado hacer algunas colaboraciones con otros países. Yo tengo este rebozo que se hace para Dinamarca. Dinamarca es un país muy rico, la verdad, con muy poca población. Entonces ellos tienen un lema de apoyar a pueblos vulnerables en distintas partes del mundo. Entonces, en ese caso, a nosotros nos tocó que nos hicieran una visita, una certificación, y de ahí empezaron ellos a comprarnos este rebozo. Se los dan en el kit de nacimientos de los niños de Dinamarca. Con otros países. Actualmente también mandamos algunas cosas a Noruega. Y localmente, pues estamos certificados por el museo. Hacemos unas pruebas para el Museo Textil, para el MAP, el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México, y pues para muchos lugares, ¿no? Hicimos una plática con Guatemala, un acercamiento muy bonito con Guatemala, que pretende hacer un tipo museo textil en Guatemala, en la antigua. Entonces estuvimos con ellos, platicamos con la gente de Guatemala, con los mismos, la gente que representa, ¿no? Ahí la cultura, que está muy interesada por reactivar, sabiendo que también Guatemala tiene una cultura muy buena en textiles. Sí. El único defecto de Guatemala es que se despintan sus colores, porque no han aprendido aún a tener la técnica de cómo poder fijarlo. Okay. Porque los fijadores, el problema no es teñir, todas las plantitas y todo lo que ven tiñe. Sí, pero por ejemplo en mi caso, ¿no? Cuando yo era niño, me decían, la cáscara de nuez tiñe. Y yo creía que la cáscara de nuez era la nuez que rompías, ¿no? Y esa no, es la que cubre a la nuez antes de nacer. La dejas secar y esa es la que tiñe. Cuando ya está seca, la metes al agua y empieza a tomar una tonalidad de café muy hermosa. La cáscara de coco, yo pensé que era eso, no, es la cáscara que cubre el coco, la dejas que se seque al sol, ya que está seca, tiñe. Wow. Por ejemplo, entre otras cosas yo decía la granada. Todos comemos una granada y te mancha de rojo y dices, pues es lo que tiñe, no es cierto. Es lo que cubre los granos. Lo pones a secar de igual manera y te da todo tono. Y te da el tono. Y así hay muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo el romero, que todos conocemos, la hierbita romero, que se la ocupamos para nuestras comidas, esa es directa, la pones a hervir junto con la prenda y te da una tonalidad tornasolada, si la mezclas con algún otro. Entonces, el problema de todos es que muchos vegetales, o la mayoría de vegetales, tiñen, y los que ayudan para que se mantengan fijos los colores son los cítricos. Todos los cítricos son reactivos. Entonces, le ayuda a ser un fijador natural. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Entonces, los hermanos de Guatemala aún no han entendido, que no han encontrado el fijador especial. Ellos pretenden que en el futuro tengamos más intercambios en tintorería para poderles enseñar a teñir. Pues a veces es bueno, a veces no, porque son secretos que nuestros padres nos han ido inculcado. Por ejemplo, muchos la ceniza la ocupan para fijar y pocos saben que la ceniza sirve para fijar, ¿sí? Entonces es algo súper bonito. Sí. El nopal creen que es la baba. No, aquí no es la baba del nopal, igual es la ceniza del nopal. ¿Por qué? Porque la baba sí sirve, pero ese es para otro tipo de fijamiento, como pudiera ser para paredes, para hacer bloques, algo así, pero no para el tinte. Para el tinte tiene que ser la ceniza. Como el fijador que ponen en las paredes con cal, nopal y huevo. Sí. Es correcto. Okay. Pero ese es para eso. Y para nosotros el nopal no nos sirve, ni el cactus nos sirve en ceniza, la flor o la ceniza. Y es algún color que le da un fijamiento y que ya no se va. Por su naturaleza, por ejemplo, algo que se me olvidó comentarle o comentar a los compañeros, yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, que estudian la carrera, que Levi's, su éxito de Levi's ha sido que tiñe con índigo. Por eso Levi's es muy caro, no nada más por su buena tela, sino porque siguen tiñendo con índigo. Y el negro es con piedra de sulfuro. La piedra de sulfuro la ves y no puedes creer que esa piedra tiña color negro, ¿sí? Pero cuando la expones al agua, huele horrible, agua podrida. Pero cuando tú metes la prenda, sale hermosa como tu último. Negro, intenso. Sí. Pero esa base de piedra de sulfuro. Entonces Levi's
eso es lo que le ha hecho crecer. Y Levi's nace porque Levi's eran mineros, originalmente, por querer vestir a sus mineros, crean el overall, ¿no?, que conocemos como Levi's, para poder ocupar sus empleados en la mina y no se desgastara tan rápido su ropa. Por eso la hacen tan resistente. Pero ¿cómo conseguían el color? Pues con el índigo. Y cuando ya lo empezaron a hacer, o el añil, como se llamamos, y lo empiezan, ellos lo traen de la India, no lo traen de México, del Miltepec. Entonces resulta que cuando lo utilizan, esos tonos son hermosos, los de Levi's. ¿Qué pasa? Que un Levi's te blanquea pero no se rompe. ¿Por qué? Porque como es un tinte natural, tiende a traslavada, ir soltando poco a poco el color. Es por eso. Pero ellos, si como Levi's, otras empresas siguieran eso, yo creo que tuviera mucho éxito. Porque a final de cuentas es como los medicamentos hoy en día, ¿no? Queremos volver todos a lo natural. Porque realmente lo mejor es lo natural. Y no lo que está procesado, ¿no? Claro. Pues sería realmente lo que te puedo decir. No sé si algo más te interesa saber. ¿Hay alguna prenda o diseño que tenga un significado especial para usted? Pues mira, hay muchos. Te voy a decir por qué. Mi abuelo muere de 98 años y cada vez que venía alguno de mis maestros, venía y decía, él perdió la vista porque se nos acaba la vista, aparte de los pulmones por el algodón, que la borra entra muy fina y nos penetra los pulmones, nos crea mucha tos y nos puede crear hasta fibroma. Exacto, y cáncer pulmonar. Lo mismo pasa con la vista, se va acabando la vista. Mi abuelo quedó cieguito, pero él venía y tocaba, y con solo tocar decía, ¿qué haces, hijo? ¿Por qué no creas esto? ¿Por qué no creas el otro? ¿Por qué no haces? Y entonces empieza uno a darle significado a las cosas. Nosotros tenemos una ropa que conservo porque haz de cuenta que esta ropita que está acá es un diseño de hace más de Ay, qué bonito. Ya ni lo trabajan, pues. Tenemos muchas prendas significativas, porque decía el abuelo, cuando hacían una pieza, decía el de broma, empezaba de mantel, ¿sí? Seguía de servilleta de tortillas, ¿sí? A veces hasta terminaba hasta de pañal de nosotros, decía el abuelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son presas que aguantaban mucho, resistían mucho, entonces pues iban pasando de proceso en proceso, y se les seguía dando pues utilidad. Porque ¿qué pasa con el algodón? Que el algodón entre más lo lavas, nosotros le decimos se pone más dulce, ¿sí? Entonces se pone más suave. Entonces cuando estabas de nene o de bebé te ponían un pañal de estos y pues no te rozaba. ¿Por qué? Porque era súper suave. Y el algodón 100% es súper suave, ¿sí? Pues eso es la parte de todo esto. Pero algo que también me está ayudando es, hizo un rescate de parte de... Ve la finura de la tela. Está bien suave. Qué lindo. Es algodón lino. Qué bonito. Todos sabemos que el algodón es una fibra térmica, ¿eh? Sí. Puede ser caliente o puede ser fría. Es la única fibra que existe que hace eso. Como comentario, ¿sabías que el pochote también es algodón? No. El árbol del pochote, el algodón que genera, sirve para hacer prendas. Ojalá y pudieran hacer ustedes algo por eso por ahí. Pues, sí, para poderlo impulsar. Sobre esto, porque... pues más que investigar es apoyar. Es que si apoyamos a veces como, pues, no sé, ¿no? Una fundación, un fideicomiso, un apoyo hacia los que lo hacen, sería bueno porque rescatas algo muy bonito y algo endémico de Oaxaca. Hay otro árbol que se llama el árbol de coquito. Está en Calatlaco. Ah. ¿Sí lo has visto? Creo que sí. Está en el atrio de Calatlaco. Bueno. Sí. Y acá bajando, donde está la Cruz de Piedra, está otro, porque tienen la fortuna de bajar al rato o verlo. También da algodón. Wow. Son algodones endémicos de Oaxaca. Wow, eso no lo sabía. Sí, y en su momento hubo 18 colores de algodón.
nacían como las rosas, en color rojo, en color rosa, en color amarillo, en color... ¿Se perdió? Sí. ¿Por qué? Porque nuestros amigos los españoles, cuando vieron que producíamos tantas cosas buenas, se las llevaron y se enfrascaron en desaparecerlas. El mejor productor de seda ha sido Oaxaca. Todo México, pero Oaxaca fue principal. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, cuando ellos se dieron cuenta que nuestra seda era más bonita que la de ellos, no lo aceptaron y trataron de acabarla. Pero aún así se mantiene un poco de seda. Lo hemos rescatado. El gusano, creo yo, es inconfundible. La seda, el gusano, es una polilla. En Oaxaca estamos muy dados en nuestras casas, ahora ya no es tanto, pero antes era más. Se metía y la sacaba, sácala, que es de mala suerte, o se va a morir alguien. Eso es el gusano de seda. No sabía. Cuando ya llega a su edad adulta, es el gusano de seda. La famosa polilla de Oaxaca, que es de la mala suerte o de mala agüero. Entonces, eso es, hay muchas cosas que ojalá se pudieran rescatar, que pudieran hacer. Y esto, como te digo, fue un rescate en memoria de mi abuelo, mi familia, todo. La verdad está muy fresca y muy suave. Es súper fino. Sí, está delicioso. Es muy fino. Es algo que la verdad no está en el mercado, porque es algo que nosotros hicimos. Nos tardó aproximadamente 5 años en rescatarlo, pero quedó el telar para poder sacar esas cosas tan bellas y finas. Qué bonita. ¿Cómo se ve aquí las marcas del telar? Claro. Yo voy a pasar a hacer otra pregunta. Adelante. ¿Ha tenido alguna dificultad para seguir trabajando como artesano? Sí, pues las que todos tenemos. El gobierno nunca se interesa por apoyos hacia nosotros, hacia mercados. Al contrario, cada día nos pone trabas. La dificultad más grande para nosotros ha sido la de Hacienda, que no aparecemos ni siquiera en el catálogo. Yo aparezco como vendedor de blancos y todavía para mí tengo que estar dado de alta, ustedes ven mi taller, en el régimen empresarial con prestaciones de servicios profesionales. ¿Cómo es posible que un artesano esté en ese catálogo? Claro. Sí, cuando, no digo que sea yo reciclo, como le llamen, ¿no? Pero nos tienen eso. Y esa es la dificultad más grande, que el gobierno jamás voltea a mirarnos. Yo quisiera que, se los he preguntado millones de veces, ¿por qué existe una Cámara de Diputados, senadores, y nunca han hecho nada por nosotros? O sea, nadie se ha interesado en crear una ley o algo que proteja el plagio, las copias, todo lo que existe hacia nosotros los artesanos. No hay nada. Como te decía yo, simplemente el catálogo, no existimos, no aparecemos. Tú ves a un alebrijero y aparece como carpintero, pues ahí no es un carpintero. Nosotros los textileros aparecemos en ese catálogo y así muchas personas. Entonces es la dificultad más grande. Otra ha sido la falta de materia prima, porque cada día el algodón se encarece más. Sí. El algodón cuesta mucho más caro que el poliéster. Y entonces, ¿qué hacen la mayoría de mis compañeros? Hoy trabajan más el poliéster que el algodón. ¿Por qué? Porque les sale bueno, bonito y barato. Pues sí. Y la gente mal acostumbrada dice ahora, el poliéster no se arruga y el algodón sí. Entonces no saben de que están comprando una prenda que no tiene la misma calidad y que el precio por eso varía, de una fibra natural a algo sintético, ¿no? Sí, entonces, claro. A final de cuentas, esos son los problemas más grandes que nos hemos topado. El que pues nunca se nos apoya en cuestiones en el olvido realmente. Y la otra, pues que nadie documenta. Y al no documentar, muchos ni saben que existimos. Muchas veces me dijeron a mí que yo pedía un apoyo para poder invertir en más maquinaria, para modernizar mi trabajo y poder sobre todo hacer prendas, máquinas de coser. Y me dijeron que no, que porque yo no soy indígena y que porque estoy en el centro histórico no puedo tener un préstamo. Cuando dices, ahora Xochimilco es centro histórico, es cierto, no lo niego. Claro. Pero también hay necesidades, también hay pobreza, también hay todo. Sobre todo para seguir con esta tradición y costumbre. Claro. Y la última, la familia. Las épocas van cambiando, las generaciones van cambiando
Y por ejemplo, en este caso, nuestros hijos, sobrinos y todo, dicen, yo no seguiría con esto, porque tú trabajas todos los días y no hay descanso. ¿Cuándo te pasas un diciembre con nosotros? ¿Cuándo te pasas un día de muertos con nosotros? Siempre estás trabajando. O sales fuera, o estás vendiendo, o estás en el negocio. Entonces, no quieren. Nosotros mismos hemos ido creando que el joven ya no se interese. Y no se interese por nuestras malas prácticas, pues. Yo tengo conocidos del mercado que desde que los conozco un día no han faltado al mercado en años. Entonces, esa no es vida. Y entiendo a los jóvenes hoy. Porque digo, a final de cuentas, yo también no soy un viejo, pero también fui más joven. Y me daba yo cuenta que yo quería salir a disfrutar. O sea, es increíble que no conocía ni el mar, ¿no? ¿Por qué? Porque mis papás nunca tenían tiempo, o porque no tenían dinero, o porque no se podía, ¿no? No sabía que era ir a vacacionar o que salir, ¿no? Entonces, yo considero que también esa es una gran parte, que a los jóvenes ya no les interesa. Porque ven que dice, pues mejor estudio otra cosa y a lo mejor me hago de dinero, ¿no? Claro. Que de artesano no voy a salir nunca. Tantos artesanos es muy difícil. Es como si tuviéramos una sobrepoblación. ¿Hay algo que quiera compartir más, o sea, sobre su trabajo o sobre la historia del textil en su perspectiva, a su punto de vista? Pues que se le diera el valor, ¿no? Claro. Que todos lo entiendan, que el textil más que nada es iniciarlo desde cero. Iniciarlo desde la creación, desde la combinación de colores, desde todo. Desde tu estado de ánimo, de tu estilo de vida, de todo. Yo creo que la mejor forma de tomarle un amor a un textil o para poder demostrar que es un textil es de que tú lo sientas. Decía mi abuelo, en paz descanse, artesano o artista se nace, no se hace. Y yo creía que se refería a nacer en la cuna. No, se nace, sí es verdad, o sea, se nace por el gusto. Porque no es lo mismo que tú lo hagas por una necesidad a que lo hagas por un gusto. Claro. Entonces, cuando tú creas una pieza por gusto, créeme lo que va a ser la mejor pieza, a que lo hagas por una necesidad. Entonces, yo considero que si todos damos ese valor y le damos ese toque personal cada quien, tratando de evitar las copias, sino ser tú mismo, eso te ayudaría a engrandecer más y a preservar los textiles. Y sobre todo, pues tratar de hacer un rescate. Sí. Porque es lo que más se está perdiendo. Sí. Hay muchísimas piezas que yo les puedo contar que vi hace 30, 20, no sé, que ya no se hace. Entonces, sí es una pena que yo te lo platique a ti y no que lo veas, ¿verdad? Claro. Yo lo vi en su momento, ¿no? Hoy ya no lo veo, pero en su momento lo vi. Pero ahora a ustedes solo se los puedo contar, ¿no? Entonces, es una tristeza que sigamos dejando que se pierda toda nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es la recomendación que les daría o les podría compartir. Siéntanlo y siéntanse orgullosos. A mí alguna vez me dijeron en Monterrey que de dónde era, y yo dije que era de Oaxaca. Fui a una mesa redonda, un intercambio de maestros para una empresa. Y cuando estamos ahí me dice el de Monterrey, ¿de dónde eres? Le dije de Oaxaca, de donde son más necios que indios. Y le contesté, efectivamente, soy necio por mis costumbres y tradiciones y por el amor a mi tierra, indio de nacimiento. Tan necio y tan indio soy que no me voy a quedar a tu mesa redonda. ¿Por qué? Porque no soy payaso de nada, ¿sí? Claro. Al contrario, yo tengo historia, lo que ellos no tienen. Yo tengo identidad, lo que ellos no tienen. Y yo los invito a que todos nos hagamos partícipes de la identidad de la gente. Que eso nos hace grandes. Pues muchas gracias por... No, al contrario, un placer, y cuando guste estamos para servirle en el taller. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Para las pláticas que guste. Muchas gracias. Y cuando sean grandes maestros, no se olviden de nosotros.